Que pase también en el banco suplente, ¿no? Vamos a ver, la base de datos actual pues hemos visto que no sirve para lo que queremos, ¿vale? Se diseñó con un objetivo y ahora lo necesitamos para otro objetivo diferente, que es para ensayos clínicos. Solo se puede actualizar en remoto, de forma muy complicada, y además solo se puede hacer por los laboratorios. O sea, no podría acceder cualquiera y actualizar la base de datos, ni siquiera podría saber si está o no está en la base de datos, porque los datos son anónimos y solo se puede meter la historia clínica. Entonces, creemos que de esa forma no sirve. No sirve ¿por qué? Porque pensamos que los que mejor conocen si están o no, o deberían saberlo, son los propios pacientes. Los propios pacientes deberían poder acceder a esa base de datos, poder ver si están o no están, y si no están, introducir esos datos o pedir al neurólogo que los introduzca. Y pensamos que los prescriptores, en este caso, deben ser los neurólogos, los neumólogos, los generistas, que le digan a los pacientes que existe una base de datos única, único, y que ellos pueden introducir sus datos en ese. De esa forma nos evitamos el tema de la ley de protección de datos, que es importante, porque sería el propio paciente el que da autorización para introducir esos datos. Seguirían estando codificados dentro y seguirían estando inaccesibles a cualquiera que no fuera el propio paciente, pero de esa forma creemos que va a ser mucho más dinámica y que se va a poder saber el estado real del paciente. El problema es que no sabemos el estado real del paciente. Se detectó la muestra, en aquel momento el estado era uno determinado y el estado variando. Y como no sea la propia familia quien vaya actualizando esa información, nunca vamos a saber el estado, con lo cual no vamos a poder hacer ensayos cuando nos pidan pacientes de tal y que el estado sea tal, no vamos a poder saberlo nunca. Entonces, lo mejor que queremos es, vamos a cambiar, vamos a rediseñarla. Ya hemos aprendido mucho, y esas enseñanzas vamos a utilizarlas ahora. Y tenemos la suerte de que en Indra pues, nos van a poder ayudar en hacer el diseño de la aplicación en menos tiempo de lo que hemos tardado. La idea sería tenerla cuanto antes accesible, a que ustedes puedan empezar a conocerla, a darla a conocer y a meter datos de sus propios hijos. ¿De acuerdo? Eso no quita que el registro que hay ahora se intente explotar, ¿no? Y se carguen los datos si es posible. Entiendo, para tenerlos cuanto antes mientras se trabaja en la otra aplicación. Yo creo... Hay que minimizar el trabajo. Sí. Yo creo que lo que deberíais de facilitarnos, digamos, a los campos que vais a montar en eso, y nosotros como genetistas ir preparando una hoja Excel para descargar rápidamente todos nuestros datos. Ya está. No, era una pregunta de si os habéis puesto en contacto con el Instituto Carlos III como representante del Servicio Nacional de Salud, porque en otros registros de otras enfermedades, concretamente en ataxia y paraplegia espástica, hemos llegado a un acuerdo. Ellos, de alguna manera, solucionan el problema de la de la seguridad, en el registro de la seguridad legal. Incluso pueden hacer el planteamiento de la hoja informática, el mantenimiento y la incluso base de datos o base de datos y registros de muestras con una cierta garantía, tampoco se puede decir garantía absoluta, pero una cierta garantía a lo mejor de estabilidad a lo largo del tiempo, no lo sabemos. Hoy acaba de salir una noticia donde Manuel Posadas dice que le van a financiar un proyecto que consiste en la construcción de una red de registros de enfermedades raras. Nosotros, es un proyecto IRI. Es un proyecto IRI que es 1 millón de euros, es un montón de dinero. Pero ellos estuvieron. Nosotros intentamos, es cierto, esto lo hablamos, es mucho más cómodo para nosotros que esto se haga cargo del Instituto de Salud Carlos III, nos olvidamos de todas las cuestiones legales y todo esto. Pero fue como golpear en una puerta que no hubo caso. Quizás el problema, no sé si era la aplicación o no nos hacían a funcionar la aplicación, pero bueno, evidentemente esto podría ser una alternativa para que este registro, si funcionara, eventualmente pudiera adscribirse al del Instituto de Salud Carlos III, y en un determinado momento, una vez que lo tengamos funcionando, probablemente nos lavemos un poco las manos de la cuestión del mantenimiento. Recuerda que realmente Manolo Posadas nos dijo que ellos nos rediseñaban el registro con los campos que nosotros quisiéramos. Tienen un equipo de informáticos, unas máquinas excelentes,
y que no había incluso ni que ajustar, es decir, nos hacía el registro. Pero bueno. Os comento porque hubo contacto con el Instituto Carlos III y estuvo allí alojada la aplicación en su día, ¿vale? Sí, o sea, la aplicación esta ya tiene mucha historia y ha estado en el Instituto Carlos III. Creo, yo no estuve implicado, pero en aquel momento la situación fue hasta donde sé es que tiene un registro genérico de enfermedades neuromusculares donde, por abarcar todas las enfermedades, digamos que no tenían la especificidad de datos genéticos de nuestra propia enfermedad. Eso es hasta donde yo conocí. Entonces, no, nos metían los datos que nosotros deseáramos relativos a nuestra enfermedad. Pues eso, yo lo desconocí, pero bueno, podemos recuperar por ahí también, aparte de verlo a través de Indra, verlo a través de ahí, si se pudiera, porque para nosotros es lo más cómodo, desde luego, tener el alojamiento y el mantenimiento y nosotros solo ser propietarios de los datos, realmente, que es lo más sencillo. Gracias. Entonces esto significa que se puede continuar trabajando en la aplicación. Por un lado, ustedes como los datos de la aplicación, eventualmente nosotros nos comprometemos a darlos como para los ítems que ustedes necesitan como para utilizarlos, es unos datos obligatorios si no, y eventualmente miraríamos a ver después qué hacemos con el registro. Así que estar atentos porque en cualquier momento sale la información de dónde hay que registrarse. Un comentario, sí, y después... Sí, pasamos a la otra pregunta. Bueno, muy brevemente, yo soy socio de Fundame por un doble, básicamente porque tengo un sobrino afectado. Soy director de la unidad de trasplante pulmonar del 12 de octubre, por lo cual soy médico y conozco perfectamente tenemos un registro de trasplante pulmonar en España y demás. Hay algo que, yo vivo este problema desde la otra barrera también, ¿no? Entonces os puedo transmitir. El registro es fundamental que sea desde el origen, desde cuando se detecta la enfermedad. Cuando surge ella y está el afectado y la familia se involucra, ya hay un recorrido. Y hay un recorrido en el paciente, en la familia. Y entonces luego ya la familia sí que puede aportar información a ese registro, pero entra un poco más tarde. Entiendo un poco de la problemática de este problema, cuanto antes se diagnostique mejor. O sea, que las unidades, el registro, idealmente, ideal sería que se iniciara cuando se detecta. Pero ahí no hay problema porque, digamos, la manera de detectar y confirmar un AME es el estudio genético. Ese es ahí. Ya realmente los neurólogos, los pediatras, lo primero que realmente indican es el estudio genético. Inmediatamente ese estudio genético se comunica al padre y rápidamente. Sí, pero yo entiendo que un poco tenemos los médicos la responsabilidad de intentar, a partir de ese momento ya identificamos con afectados y es cuando sería lo ideal que entrara en un supuesto registro, ¿no? Por supuesto que veo las dificultades. Veo las dificultades de financiación y de dirección de un registro, que es muy complejo su creación. Por la ley de protección de datos, por tener detrás, entiendo, pues a una serie de personal que trabaja en él, ¿no? Es muy complejo. Pero obviamente, si se generara el registro en el momento que se detecta el paciente, pues probablemente ayude a todos, a las autoridades sanitarias y a las familias. Muchas gracias. Bien, entonces el registro es una cosa latente, con puntos suspensivos y esperando nueva información con todo. Lo agradezco mucho toda la colaboración y todas las ideas que se están dando. Andrés, quería decir algo súper rápido, me parece, ¿no? Con esto. Era una experiencia que tuvimos en Center for Life en Newcastle, donde están tratando de coordinar a nivel europeo la casuística de pacientes. Entonces hay países que están muy adelantados en esto, los tienen todos muy, y yo creo que nos podríamos guiar un poco de la experiencia. Son todas cosas distintas, pero si seguimos más o menos alguna pauta mínima que nos ayude después a comparar exactamente lo que están haciendo ellos en Newcastle, ahorraremos el tiempo de incluir los ítems que ya están incluidos en ese registro europeo para después no tener que recargarlo. Además es una gente súper abierta, es los de Neuromuscular Treatment, sí, y TreatMD, y realmente tiene mucha experiencia en esto. Nos facilitaron los cuestionarios que tenían modelo
para AME, para Duchenne, para X, o sea, trabajan en neuromuscular y hace falta la infraestructura. Ellos plantean lo mismo, la gran dificultad que tuvieron al comienzo, al final se tuvieron que ir a los propios pacientes, que sean ellos los que involucran, y tienen un médico referente al que ellos incluyen en ese dato. Y luego hay una organización que va a ese médico a ir a profundizar en los datos clínicos. Entonces es una red que te permitía la facilidad de la autorización o la legalización, porque ya la da el paciente al entrar, pero una información fidedigna porque ya hay un médico responsable de ese paciente. Muy bien. Bueno, vamos a pasar a la otra pregunta, en función del tiempo también. La otra pregunta es decir, bueno, ya tenemos los pacientes, hagamos la impresión de que tenemos a los pacientes, hay que preguntar, ¿qué pasa con esos pacientes? ¿Y qué se sabe de la historia natural y cómo puede influir a la hora de interpretar los resultados de los distintos tratamientos? Sandra decía claramente que todos los pacientes son diferentes y la historia natural de cada paciente es propia de cada paciente, inclusive dentro del mismo tipo, inclusive con el mismo número de copias de SMN2. Por lo tanto, dar un pronóstico y una evolución a partir de la información que tengamos de otro paciente en otro paciente es muy difícil. Y por lo tanto, la historia natural juega una cuestión fundamental a la hora de interpretar los resultados. Yo le quería preguntar a Gustavo Lorenzo, que primero que se presentara, lógicamente, y que nos explicara un poco brevemente qué se puede decir de esto y para que también los pacientes lo tengan en cuenta, las familias lo tengan en cuenta a la hora de enfocar la posible eficacia de un tratamiento. Muchas gracias, Eduardo. Sí, buenos días a todos. Soy, como ha dicho, Gustavo Lorenzo y trabajo en el Hospital Ramón y Cajal, hago neurología infantil y bueno, pues tengo cierta afinidad por este tipo de problemas, aunque ahí es un hospital en el que tenemos un número de neurólogos para dedicarnos a lo mejor de una manera específica, ¿no?, a enfermedades neuromusculares, ¿no?, porque es un servicio pequeño. Pero bueno, es una sensibilidad especial desde hace muchísimos años hacia esta patología y trabajo en ella, ¿no? Bueno, lo que tiene esta enfermedad, bueno, cuando la presentamos hablamos de 3 tipos o podemos hablar de 4 tipos, que es fácil de, digamos, de estructurar para poder hablar de los pacientes. Lo que ocurre es que luego esa no es la realidad. Existe variabilidad en el tipo 1, dependiendo de que empiecen antes o después, si hablamos de tipo 1A o 1B o 0 y 1, ¿no? Es decir, que hay pacientes que tienen una evolución mejor y otros que tienen una evolución un poco, pues, digamos, menos favorable y otros más favorable. Hablamos de los tipo 2, que sería la forma en la cual el paciente se sienta, ¿no? Y no llega a caminar y ocurre exactamente lo mismo. Dentro de este tipo de pacientes nos encontramos con formas que se acercan al tipo 1 y formas que se acercan al tipo 3. De tal forma que nos sirve muy bien para explicarlo teóricamente, pero en la práctica tenemos que entender que estos pacientes tienen una gran variabilidad. Bien, es cierto que hay grupos que sí, la media representa este tipo de cosas que estamos diciendo, pero tenemos que ver cada paciente de manera individual porque no sabemos hasta dónde va a llegar. Y esto, pues digamos que nos crea un problema, y es qué parámetro para medir antes de empezar a tratar utilizamos. Y ahí es donde tenemos los problemas, ¿no? Es decir, poder clasificar bien, pues digamos, dónde estamos, porque si no medimos bien, es posible que los resultados terapéuticos no sean debidos al tratamiento que estamos efectuando, sino a la evolución natural de la enfermedad. El número de copias del gen SMN2 podría parecer, ¿no?, que es una buena medida, pero ya se ha dicho, y yo creo que está claro, que no es suficiente, ¿no? Es decir, que de alguna manera vamos a tener que utilizar algún parámetro para medir cuál es la situación real de cada paciente cuando entra en un estudio, para que podamos atribuir que la mejoría es debida al tratamiento que hemos utilizado y no a la evolución natural de la enfermedad, ¿no? Esa sería quizás una dificultad que puede tener.